La mañana del 19 de junio de 2019, en una zona residencial de la Ciudad de México, el aire era denso y sofocante, como si el cielo mismo supiera algo. La policía recibió una llamada anónima. El cuerpo de un joven estaba en el asiento trasero de una camioneta estacionada. Resultó ser Leonardo Avendaño, de 29 años, estudiante de teología, egresado de una universidad católica, un joven piadoso de sonrisa radiante, futuro sacerdote. Su muerte fue antinatural. Había pocos indicios de violencia, pero había algo más en el ambiente que un simple asesinato. La escena parecía teatral. Pronto se sabrá. La misa celebrada en su honor por su mentor espiritual más cercano, el padre Francisco Javier Bautista Ábalos, no fue una simple despedida. Fue una despedida hipócrita de su asesino. Este caso conmocionó a México, no porque fuera el más brutal, sino porque detrás del altar, con una cruz en alto y una oración en los labios, se encontraba el hombre que, si hay que creer en las pruebas, puso fin a una joven vida. Francisco Bautista no era un sacerdote cualquiera. Era respetado, querido, carismático. Para muchos feligreses, casi un santo. Y para Leonardo, un amigo, un maestro. Y según algunas fuentes, un amante. En las imágenes de vigilancia tomadas el día antes de la tragedia, se ve a dos hombres abrazándose en el estacionamiento de la iglesia. Uno de ellos es Francisco, el otro es Leonardo. Su relación había sido objeto de rumores mucho antes de sus muertes. Pero en la iglesia, estas cosas no suelen hablarse en voz alta, sobre todo si contradicen los votos sagrados. El día de su muerte, Leonardo salió de casa alrededor de las 10 de la noche. Les dijo a sus familiares que iba a ver al padre Francisco. Nunca regresó. Su hermano Mauricio recordó más tarde: lo llamamos toda la noche. Su teléfono se quedó sin señal después de la medianoche. Fuimos a buscarlo a hospitales y comisarías, pero nadie sabía nada. Un día después, el cuerpo de Leonardo fue encontrado en su propio coche, en el asiento trasero. Su mochila estaba junto a él. Tenía los ojos cerrados y el rostro tranquilo, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero el examen médico reveló que había sido estrangulado. Las sospechas recayeron rápidamente sobre la última persona que lo vio con vida, Francisco. La investigación decidió registrar la casa de Francisco. Lo que encontraron destruyó su coartada. En el armario, envueltas en un pañuelo, estaban las llaves del coche de Leonardo, las mismas que no estaban en la escena del crimen. También aparecieron otras pruebas: llamadas telefónicas entre ellos el día de su desaparición, geolocalización de dispositivos que confirmaban el encuentro, imágenes de cámaras que mostraban el coche de Leonardo saliendo de la iglesia alrededor de la medianoche. Y lo peor, el propio Francisco celebró una misa funeral por Leonardo, sabiendo que fue él quien le quitó la vida. La investigación comenzó a indagar en el pasado de Leonardo. Su imagen de estudiante piadoso y pobre comenzó a desmoronarse. El joven hacía viajes caros, conducía un coche nuevo y tenía un smartphone de alta gama. ¿De dónde provenía el dinero? Su madre falleció unos meses antes de los hechos y antes de eso le enviaba 10,000 pesos mensuales. Después de eso, los ingresos cesaron. Corrían rumores de que Francisco apoyaba económicamente a Leonardo. Algunos decían que era amor, otros poder y dependencia. El sacerdote no fue arrestado de inmediato. Durante los primeros días después del funeral, continuó celebrando misa, recibiendo feligreses y concediendo entrevistas. Lamentó públicamente la pérdida de Leonardo y aseguró que era un ángel inmerecidamente asesinado. Pero tras la cortina de dolor, crecía la ansiedad. Los medios de comunicación comenzaron a plantear preguntas. ¿Por qué la última persona que debía reunirse con la víctima fue liberada tan rápidamente sin interrogatorio? ¿Por qué la iglesia guarda silencio sobre la posible relación entre el sacerdote y el estudiante? ¿Y quién, al final, pagó por la vida lujosa de Leonardo? El caso se hizo público y la fiscalía tomó control de la situación.
El sacerdote Francisco Bautista fue citado a declarar. No perdió la compostura. Respondió a todas las preguntas con claridad, sin emoción. No lo vi esa noche. Quedamos en que no vino. Yo también estoy preocupada. Éramos amigos. Pero las llaves del coche encontradas en su casa lo cambiaron todo. Le ofrecieron un polígrafo. Se negó. Los investigadores comenzaron a estudiar su correspondencia con Leonardo. Había cientos de mensajes en los mensajeros, algunos con un espíritu cariñoso, otros de naturaleza abiertamente íntima. Un joven atraído a una relación que no podía revelar. Un sacerdote obsesionado con la idea de pertenencia. Según los psiquiatras contratados por la Fiscalía, Francisco mostraba signos de trastorno obsesivo de la personalidad con elementos de control y miedo a la pérdida. La investigación no contó con un video del asesinato. No hubo testigos. Pero sí hubo un motivo, acceso, pruebas y comportamiento. Según los peritos, el asesinato ocurrió entre las 23:30 y las 00:30. En ese momento, los teléfonos de ambos hombres perdieron la señal. Posteriormente, ambos aparecieron en la zona de la iglesia, donde fueron grabados por cámaras. Inmediatamente después, se oyó el movimiento del coche de Leonardo. Según los datos del GPS, el coche salió del recinto de la iglesia con otra persona al volante y se dirigía al lugar donde posteriormente sería encontrado. Es imposible determinar quién era, pero la hora y la ruta coincidían con la versión de la investigación. Francisco se estaba deshaciendo del cuerpo. La investigación decide actuar. Una semana después del funeral, Francisco es arrestado en plena iglesia. Esto causa conmoción. El vídeo del sacerdote, con sotana blanca y las manos esposadas, siendo sacado por la policía, se hace viral. Miles de feligreses salen a las calles organizando protestas. El Santo Padre no pudo haber matado. Esto es una conspiración contra la iglesia. Las peticiones exigiendo su liberación recogen decenas de miles de firmas. Pero la Fiscalía se mantiene firme. El caso se envía a los tribunales. El cargo es de homicidio premeditado con circunstancias agravantes. En la primera audiencia judicial, Francisco declara su absoluta inocencia. Su defensa se basa en los siguientes argumentos: falta de testigos, falta de ADN en el cuerpo de la víctima, posibilidad de plantar las llaves. Los abogados alegan que la correspondencia es una tapadera emocional y no prueba de una conexión. La Fiscalía contraataca. La correspondencia, las pruebas, la geolocalización, las llaves, el comportamiento tras el asesinato, todo apunta a una misma persona. Muestran al jurado una foto del cuerpo de Leonardo. El estrangulamiento fue lento, con mínimas lesiones externas. El asesino sabía lo que hacía. El juicio duró varios meses. Se realizaron declaraciones de testigos, informes psicológicos y de conducta y exámenes. El tribunal declaró culpable a Francisco Javier Bautista Ábalos. Sentencia: 27 años y 6 meses de prisión, 422,000 pesos de indemnización para la familia de Leonardo. Incluso después del veredicto, muchos se negaron a creer. Para una parte de la sociedad, Francisco seguía siendo un mártir. Su último sermón, pronunciado el día antes de su arresto, fue simbólico. La verdad está con Dios, y la verdad es cuestión de tiempo. Algunos lo interpretaron como una confesión, otros como un desafío. Pero para la familia de Leonardo, todo estaba claro desde hacía tiempo. Confió en el hombre que debía guiarlo hacia la luz, pero fue conducido a la muerte. La madre de Leonardo, una mujer encorvada con un velo negro, permaneció en silencio mientras se leía el veredicto. Solo sus nudillos blancos, aferrados a su rosario, insinuaban el huracán que rugía en su interior. La familia de la víctima optó por no hacer comentarios en voz alta. Presentaron una demanda civil contra la arquidiócesis, exigiendo responsabilidades por ocultar pruebas del comportamiento inapropiado de Francisco antes del crimen. La Iglesia Católica se encontró en una situación incómoda, pero en la práctica,
la Iglesia tardó en tomar medidas drásticas. Francisco no fue excomulgado formalmente y su página en el directorio de la Iglesia permaneció activa durante varios meses. Surgieron preguntas. ¿Qué sabían sus colegas? ¿Hubo alguna señal que se ignoró? ¿Y hay otras víctimas que sufren en silencio a causa de abusadores espirituales? Los psiquiatras que estudiaron la personalidad de Francisco llegaron a conclusiones alarmantes. En el fondo, se encuentra el miedo a perder el control. Según su versión, Leonardo comenzó a distanciarse, hablando de mudarse, de abandonar su carrera eclesiástica. Para Francisco, esto se convirtió en un detonante. La pérdida es como una traición personal. El asesinato no es un arrebato de ira. Fue la eliminación sistemática de una amenaza para su mundo. En prisión, Francisco se comporta con seguridad. Lee las escrituras, escribe cartas, lleva un diario. Palabras que causan desconcierto e ira. Algunos creen que todavía manipula a la opinión pública usando el lenguaje de la fe. Otros dicen que ya no es sacerdote, sino un hombre que ha absorbido su propia leyenda. Curiosamente, ha ganado adeptos tras las rejas. Varios presos lo llaman padre. La historia ha resonado no solo en México. Casos similares han surgido en publicaciones latinoamericanas. En Argentina, un sacerdote acusado de obligar a una estudiante a tener una relación. En Colombia, un rector sospechoso de la desaparición de un asistente. Un motivo común: el poder, el miedo y el silencio de la institución. Ha surgido un movimiento para reformar el sistema de supervisión católica. Sin embargo, aún no se han producido cambios oficiales. En memoria de Leonardo, amigos han creado una fundación para apoyar a jóvenes teólogos, otorgando becas para la educación independiente fuera del sistema eclesiástico. Porque esta historia no trata solo de un crimen. Es una historia sobre el silencio, tras el cual puede haber sangre. El caso de Francisco Bautista se convirtió en una prueba de fuego no solo para la justicia, sino también para la sociedad. Mostró cuán arraigada está nuestra fe ciega en la autoridad. Con cuánta frecuencia confundimos piedad con virtud. Con qué facilidad justificamos la crueldad cuando se esconde tras una cruz. Miles de personas salieron a las calles con carteles: "Nuestro Padre es inocente". Pero nadie salió a las calles con una foto de Leonardo, porque las víctimas jóvenes rara vez despiertan compasión, sobre todo si no encajan en un marco cómodo, sobre todo si se atreven a hablar. Leonardo no era perfecto, llevaba una doble vida, una aparición ante la iglesia, otra en la realidad. Pero ¿se le puede culpar por esto? En una sociedad donde cada paso está bajo vigilancia, donde la fe se convierte en un instrumento de control, la sinceridad puede costarte todo. Y si no estás a la altura, o te derrumbas, o desapareces. Leonardo eligió el tercer camino. Intentó irse, pero había un hombre cerca que no dejaba que otros se fueran. Francisco no solo mataba, demostró que el amor, si no se purifica de poder, puede convertirse en un arma, que la fe, desprovista de compasión, puede reprimir, que un pastor que ha olvidado que también es hombre se convierte en un depredador. Un examen psicológico posterior al juicio demostró que Francisco sufría de una fijación obsesiva con el objeto de su afecto. No podía permitirse perder a alguien a quien percibía como propiedad personal. De ahí los mensajes amenazantes, los arrebatos emocionales, los intentos de aislar a Leonardo de sus amigos. Todo esto no es religión, es una patología disfrazada de piedad. Y esta es quizás la principal lección de este caso. No todo el que habla en nombre de Dios dice la verdad. No todo el que viste sotana sirve al amor. Y no todo el que reza por ti desea tu salvación. En los últimos años, la Iglesia Católica se ha enfrentado a crecientes crisis internas. Escándalos de abuso, manipulación, encubrimiento silencioso de crímenes y cuantas más historias de este tipo, menos confianza. Pero la verdadera fe no se destruye con los hechos,
se destruye con falsos testigos que usan la religión como escudo. Francisco Bautista podría haber sido un ejemplo para las generaciones futuras. En cambio, se convirtió en un símbolo de traición, congelado en una sotana. Leonardo está enterrado en una colina cerca de la universidad donde estudió. En su lápida están grabadas las palabras: "Quien vive en la verdad no teme estar solo". Una simple inscripción, sin fecha, sin títulos, sin referencias a la tragedia, solo la verdad. Quizás murió por ella. La verdad a menudo no se oye en voz alta. No necesita megáfonos, pero duele a quienes construyen sus vidas sobre la mentira. Y si Francisco realmente amó a Leonardo, ¿por qué mató a quien más creía en él? Las últimas palabras de Francisco en el juicio sonaron como un sermón. Perdono a quienes no creen en mi inocencia, Dios es mi juez. Pero no hubo remordimiento ni confesión en la sala, solo una voz serena y fría. Quizás no se siente culpable, quizás cree que actuó de manera divina, pero en los ojos de una madre que había perdido a su hijo, no había nada sagrado, solo silencio. Y una fotografía de su hijo enmarcada que no suelta. Cuando alza la vista al cielo, ya no es una oración, es un intento de comprender. ¿Por qué él? ¿Por qué así? ¿Y dónde estaba Dios esa noche? A menudo queremos ver el mundo en blanco y negro, el bien contra el mal, la santidad contra el pecado. Pero este caso demostró: los límites se borran. Un santo puede matar, y un pecador puede simplemente intentar vivir su verdad. Leonardo no era un santo, pero merecía vivir. Francisco llevaba una cruz, pero tras ella escondía cadenas, y ahora estas cadenas están en sus muñecas. Esta historia no trata de religión, trata de cómo cualquier estructura, cerrada sobre sí misma, puede dar a luz a un monstruo, de cómo el estatus puede superar la moral, de cómo la confianza puede convertirse en ceguera y cómo el amor, en el que no hay libertad, puede convertirse en una prisión. Y luego, en el corredor de la muerte, una celda en la que el hombre que mató al hombre, al que llamaba su hijo, ahora despierta cada mañana. Gracias por estar con nosotros. Les contamos una historia que aún causa controversia, duda y dolor. Pero son precisamente estos casos los que merecen ser contados, porque si guardamos silencio, nos convertimos en cómplices. Los nombres pueden caer en el olvido, pero las lecciones deben perdurar. La historia de Leonardo no es solo una tragedia, es una advertencia. Cuida la verdad, aunque sea incómoda, sobre todo si va en contra de quienes parecen intocables. Bienvenidos al caso número 13. Aquí la verdad habla más que las mentiras.